Bueno, podemos comenzar ya. Muy bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas, a este conversatorio. Damos la bienvenida desde el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, de la Iglesia Metodista de Argentina. Conversatorio que nos convoca, lo llamamos Desafío y Resistencia en el Camino de la Fe, el neoliberalismo como mito destructivo. Ya después Viviana va a presentar a los panelistas y a la rectora que nos van a guiar en esta charla. Quería introducir un poco el motivo de, de este conversatorio, que pensamos que puede ser el primero de otros que tal vez podamos realizar el año que viene. Y el motivo es porque América Latina, más allá de los gobiernos que pueda tener en la actualidad, ya hace unas décadas se fue imponiendo como un telón de fondo en la realidad social, económica, cultural y aún religiosa, lo que podemos llamar los mitos destructivos de una ideología neoliberal que lentamente se va naturalizando y va vaciando de sentido los conceptos que refieren a los valores centrales de las sociedades democráticas. Ejemplos: la sociedad es interpretada como una suma aislada de individuos que deben competir para sobrevivir. El Estado va siendo reemplazado por el mercado. El ciudadano, ciudadana, pasan a ser consumidores. La verdad trastoca en apariencia. La libertad en el derecho de los zorros a comerse a las gallinas. La justicia social, un invento del socialismo, y el respeto por el otro, una debilidad inculcada por el Evangelio. O sea, frente a esta realidad que lentamente va penetrando nuestras sociedades, obviamente ha impactado también en nuestras iglesias, de distintas maneras, en su mensaje y en su misión. Por eso no queríamos terminar este año sin darnos un tiempo para comenzar, porque lo pensamos como un puntapié inicial de estas charlas, comenzar a discutir sobre estos temas que realmente nos urgen, como sociedades latinoamericanas y como iglesias. Por eso el desafío y resistencia en el camino de la fe, tratando de entender, porque para poder combatirlos, primero hay que comprender estos mitos destructivos del neoliberalismo. Ese es un poco el objetivo que nos convoca esta noche. Por eso ahora le voy a pedir a Viviana que nos presente a los panelistas y a la reactora que nos van a guiar en esta charla. Vuelvo a darles la bienvenida a todos y todas. Es un gusto tenerles aquí compartiendo este espacio que es también un evento de cierre de año para el área de capacitación del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos. Me toca presentar un panel que es una maravilla para tratar este tema y quería decirles un poquito acerca de la metodología del encuentro. Vamos a tener 3 exposiciones de 15 minutos, eso le hemos pedido a cada uno de los expositores, a Frank de Nully Brown, a Paulo Roberto
García, a Néstor Míguez, y vamos a tener luego la reacción, esto le hemos pedido a Inés Simeone, un gran desafío, ayudarnos a que verdaderamente se produzca una conversación, ya que es un conversatorio. Así que ella va a desafiar al diálogo con su redacción y sus preguntas, pero también todos quienes participamos podemos hacer preguntas en cualquier momento a través del chat y yo voy a compartir esas preguntas que ustedes van dejando. ¿Sí? Todo el evento va a estar grabado y va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que van a poder después volver a verlo o compartirlo. Una vez más, muchísimas gracias a cada uno de los que está y a cada una de los que están aquí presentes. Y me toca presentar en primer lugar a Frank de Nuli Brown. Ya le iba a decir al obispo. Em, Frank de Nuli Brown es obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y actualmente es pastor en Córdoba, vicepresidente de CIEMAL, miembro de la APDH y ha sido presidente honorario e integrante de la Junta Pastoral del MED. Participa en distintos grupos de diálogo interreligioso, es profesor de historia, licenciado en teología y mucho más. Yo solamente sintetizo, luego ustedes si quieren amplían esta presentación. Bienvenido, Frank, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por esta invitación. Mi tarea un poquito va a ser cómo vemos el metodismo, ¿no es cierto?, en América Latina. Digamos, por lo tanto, voy a dar mi mirada desde mi propia experiencia y por estar también involucrado en este momento en CIEMAL. Bueno, lo primero que yo diría, ¿no es cierto?, es que las iglesias miembros de CIEMAL, cuando estamos hablando de CIEMAL, ¿no es cierto?, es de el Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe. El metodismo, ¿no es cierto?, está presente en todos los países de América Latina y el Caribe, con sus distintas particularidades, pero tiene una presencia territorial que me parece que es aún importante. Con respecto, ¿no es cierto?, al contexto donde nos toca desarrollar o toca desarrollar a las iglesias nacionales la misión, ¿no es cierto?, y el testimonio, por un lado uno podría hablar de algunas particularidades de cada contexto, pero también sobre generalidades, ¿no es cierto?, que son comunes y que de alguna forma este contexto es poder mirar algunas cosas de esa gran parroquia, como hablaría Wesley, ¿no? Mirar para afuera qué es lo que está ocurriendo fuera de nuestros templos. Y algunas cosas que yo diría de lo que vemos en esta gran parroquia de América Latina. En primer lugar, el problema de la pobreza y de indigencia ha crecido en el continente. No ha habido políticas, ya sean de un signo político o de otros, que hayan logrado revertir la problemática de la pobreza con un crecimiento significativo de la indigencia y como el continente también, ¿no es cierto?, que ustedes ya saben, de grandes desigualdades. Esto, digamos, es una constante que no es nueva, ni estoy diciendo algo seguramente que es nuevo, pero nos encontramos en este proceso que no ha podido ser revertido por los distintos gobiernos de América Latina por distintas circunstancias. Junto con esto, ¿no es cierto?, encontramos en América Latina que crecen gobiernos con políticas de derecha y antipopulares. Cuando digo antipopulares, se usa en sentido despectivo la palabra pueblo, populismo, acción popular, son casi como malas palabras en algunos discursos políticos y en los medios, ¿no es cierto?, de comunicación. Estos gobiernos con políticas de derecha
se instalan en nuestros países con cierta legitimidad de origen. Cuando digo con cierta legitimidad de origen es porque han asumido la conducción de los estados a través del voto popular o el sufragio, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que eran las dictaduras militares con golpes de Estado que tomaban la conducción política del país, ¿no es cierto?, allí por los años 70, 80, digamos, donde minorías tomaban el poder. Aquí nos encontramos con esta, entre comillas, cierta legitimidad de origen. Y estos sectores, digamos, de derecha y de extrema derecha, no vienen en forma provisoria, sino para quedarse. Pierdan o ganen elecciones, constituyen minorías importantes y gravitantes en la vida de nuestros países. Un ejemplo uno podría poner, digamos, Brasil, ¿no es cierto? Bueno, ganó Lula, pero todo lo que es la corriente política que conocemos como Bolsonaro sigue gravitando, ¿no es cierto? O sea, que no es cuestión de perder o ganar, son presencias políticas que están allí actuando y gravitando. Y uno podría poner el otro ejemplo, por ejemplo, El Salvador. La Constitución no permitía una segunda elección del presidente, pero a través de una manipulación de la justicia, apelando a la última instancia, ¿no es cierto?, del Tribunal Superior, digamos, se habilita una elección y se permite, o sea, no se respeta los valores constitucionales. Y es interesante que en este encuentro que tuvimos no hace todavía un mes en Panamá, hubo tres cosas que las iglesias, hablando de la gran parroquia, digamos, manifestaron. Uno, un contexto de violencia, corrupción y desprestigio de la política. Lo digo muy sucintamente, pero esto aparecía como parte del contexto y yo agregaría una desvalorización de la cultura, ¿no es cierto?, democrática. Ya no se cree en los valores, digamos, democráticos que puedan solucionar los problemas de los estados. Hay un descreimiento significativo de la democracia como sistema político. Eso me parece que es una constante que se da en muchos de nuestros países. Esto un poco a rasgo general en medio de lo que ocurre en la gran parroquia. Y en medio de esto, ¿no es cierto?, nos encontramos con las iglesias metodistas, en el cual yo diría que conviven distintas corrientes de pensamiento y acción, cómo llevar adelante la misión. Lo cual, diría, no es nada nuevo, digamos, pero a veces entran en tensión, a veces conviven, no necesariamente hay que entenderlas siempre como contradictorias. Yo diría, por un lado, podríamos hablar de un metodismo clásico, más asociado a lo institucional, yo diría a las instituciones educativas que han entendido en América Latina, digamos, como importante la acción, ¿no es cierto?, a través de instituciones educativas que a lo largo y de ancho tenemos en el país, en América, y que esta corriente, digamos, de misión, digamos, y quienes están involucrados en esto, valoran, yo diría, un espíritu democrático en lo que es la construcción de los liderazgos en la institución eclesial. Eso yo lo llamaría un metodismo clásico, si queremos decir así. Luego encontramos como un segundo metodismo, una segunda corriente, un metodismo más carismático. No sé si son justas las palabras, pero bueno, yo lo denomino así, algunos lo llaman más del revival o más
evangelical, pero que básicamente es un metodismo preocupado porque la misión sea lograr alcanzar a la mayor cantidad de gente, a otros, a Cristo, y fundar nuevas congregaciones. Esa es su preocupación. Llevar a Cristo a otras personas que no lo conozcan y fundar nuevas congregaciones. En donde algunas de las características de sus liderazgos son a veces un poco más autoritarios, no creen necesariamente, ¿no es cierto?, en la construcción de liderazgos democráticos, que estoy hablando, en la vida institucional interna, ¿no es cierto?, de la Iglesia. Luego podríamos hablar de un tercer metodismo que podríamos llamarlo un metodismo progresista, que ha estado conectado y comprometido con los derechos humanos y todo lo que ha sido el movimiento de la teología latinoamericana. Con todo ese movimiento, en el cual si bien no ha sido un metodismo mayoritario, pero sí ha sido un metodismo, ¿no es cierto?, que se planteó en un momento una estrategia y una organización y una acción que fue relevante y que impactó en las iglesias, en muchas iglesias nacionales, y también en su aporte en la sociedad, y que hizo un impacto y una incidencia pública y también una gestión solidaria muy pertinente y eficaz. Yo conozco más que nada en Chile, Argentina, Uruguay, pero también esto ocurrió, digamos, en otras partes de América Latina, y ese metodismo, digamos, también coincidiría con el metodismo clásico, con el cual ha convivido, ¿no es cierto?, en la construcción de liderazgos democráticos. Y luego encontraríamos un cuarto metodismo, ¿no es cierto?, yo diría el de los pueblos originarios, que no es un metodismo que trabaja con los pueblos originarios, sino los pueblos originarios son parte, son las congregaciones, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en Bolivia, las comunidades aymarás, en los quichuas, o piensa en Cusco y la región de Perú, digamos, son comunidades, o cuando piensa en Centroamérica, especialmente Guatemala, ¿no es cierto?, con mayas y aztecas, son comunidades, ¿no es cierto?, que aportan al sentido de la democracia todo un sentido de asambleísmo comunitario que a veces a nosotros nos ha costado comprenderlo, por lo menos desde el lugar de donde vengo yo, pero que es un aporte interesante, ¿no? Y luego un quinto metodismo que uno ve que es el afroamericano, que es básicamente en el Caribe y Centroamérica, que es producto, ¿no es cierto?, del tráfico de esclavos allá por los años 1700, y que es un metodismo británico y que tiene un impacto muy grande en todo Centroamérica, y sus instituciones educativas fueron muy significativas y en ese sentido casi lo asimilaría en algunos aspectos con el metodismo clásico. Esto es lo que tenemos en América Latina y creo que en todos los metodismos nacionales está presente esto. Quizás en algunos casos domina más un metodismo que otro, pero esto es el metodismo en América Latina. Y quizás lo interesante fue en este encuentro, después de casi 15 años que no teníamos un encuentro eh, con mucha asistencia, digamos, y con mucho esfuerzo de las iglesias nacionales también para estar presentes. Prácticamente estuvieron todas las iglesias, en donde se manifestó de algún modo una vocación de permanecer juntos en medio de este contexto que nos toca vivir, con nuestras diferencias, en un marco eclesial, yo diría, complicado para el metodismo mundial, pero esta necesidad que el metodismo de América Latina tiene que hacer su propio proceso. Y aparecieron algunos temas recurrentes y comunes, ¿no? El caso de la preocupación del medio ambiente. Esto estuvo presente en todos los metodismos de las distintas tradiciones. Esto fue un tema que nos unió, con distintas políticas, ¿no? Quizás algunos pensando una estrategia un poco más organizada, con acciones de mayor incidencia, y otros quizás
plantando árboles en el barrio donde está la iglesia, pero este es un tema que apareció en todos. El otro tema es lo que en Centroamérica llaman la crisis migratoria. Eh, Algunos, ¿no es cierto?, hablan de la movilidad humana, porque en realidad más que crisis migratoria es una crisis, ¿no es cierto?, económica que obliga a migrar, donde esto es doloroso y trágico, especialmente cuando vemos la realidad en México y en Centroamérica, la movilidad también de todos los que salen de Venezuela buscando nuevos horizontes, ¿no? Porque es eso por el cual sale la gente no migra porque sí. Eh, y sobre todo el compromiso de algunas comunidades de Centroamérica con lo que tienen y con lo que pueden. Algunas veces presionando políticamente, otras veces solidariamente. Otra situación que también aparece en muchas iglesias, no todas, pero en la gran mayoría, el tema de la mujer y los niños. La mayoría de las iglesias han firmado y tomado conciencia, ¿no es cierto?, de los protocolos de la niñez y el tema de la violencia. Esto entre algunos temas, quizás no encontramos una dimensión de protesta, lo que uno diría profecía, con excepción de algunos grupos de mujeres que trabajan el tema del Jueves de Negro, ¿no? Que aparece, pero que son, digamos, minoritarios. Entonces, me parece que estos son algunos temas comunes que están apareciendo. También entender, ¿no es cierto?, que la diversidad es étnica, es cultural, es sexual, o sea, es un combo que son muchas cosas cuando hablamos de diversidad y que en el metodismo no se habla solamente castellano o español o inglés en Centroamérica. Hay varios idiomas, ¿no? Que a veces estamos descubriendo recién ahora. Y yo diría que para ir cerrando, porque se va el tiempo, el metodismo en América Latina se mueve con esta cristología, diría la de Mateo, ¿no es cierto?, 28, del 16 al 20, ¿no es cierto?, esta cuestión de la invitación de seguir a Jesús, y la de Mateo 25, 35, 40, como un llamado a descubrir el rostro de Jesús en los que sufren. ¿Mm? Bueno, dejo aquí para ser respetuoso del tiempo que se me dio y después podemos seguir charlando. Y ya digo, esta es mi mirada y seguramente puede haber otras miradas. En lo personal, soy optimista en este encuentro que tuvimos después de 15 años y el compromiso que asumieron las iglesias de poder hacer un camino juntos. No más que eso. La base de la carta, que quizás algunos conozcan, de Panamá, es una carta muy simple y sencilla, pero es allí desde donde estamos y podemos partir. Quizás yo soy optimista porque estuve involucrado en esto, ¿no? Otros quizás pueden tener una mirada de afuera más crítica que también es importante. Bueno, hasta aquí llego entonces. Y Muchísimas perdón si me gracias, Fran. excedí, no Muchas sé, unos gracias. minutos. Muchas gracias. Gracias por también respetar el tiempo. Y ahora le damos la bienvenida a Paulo Roberto García. Es doctor en Ciencias Religiosas por la Universidad Metodista de San Pablo. Es profesor jubilado de la Universidad Metodista de San Pablo. Actualmente es profesor visitante de la UCL en Argentina y es pastor de la Iglesia Metodista de Brasil. También tiene un cargo ejecutivo en Brasil por la Junta General de Educación Superior y Ministerios de la Iglesia Metodista Unida y muchas otras cosas. Paulo, muy bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Como brasileño, yo, ustedes tendrán que escuchar el portuñol. Muchas veces yo consigo hasta hablar español, pero yo busco ser comprendido. Me perdoen los errores. También, Bispo Frank ha hablado de la América Latina. Yo voy a hablar a partir de una mirada de Brasil,
que vive um processo de uma polarização tão grande que merece um pouco mais nossa mirada para perceber o que se passa. Mi enfoque como pastor e professor metodista em Brasil a partir de la realidad de la Iglesia Metodista, pero también se puede derivarse do que voy a hablar para todas las iglesias una vez que hay hay quase que una, una armonización, hay una tentativa de colocar todas las iglesias llamadas evangélicas como iguales. Entonces, primero parto de la situación del metodismo, pero mira que lo que se habla acá se puede derivar para muchas otras iglesias. Otra cosa que es una perspectiva mía, para hablar sobre un tema como este, yo también lanzo mão de un poco de la perspectiva de Bauman, cuando trata de la posmodernidad, en su sociedad líquida que habla que lo único sólido es lo yo, lo indivíduo, y que tudo que se tiene se vive alrededor de este yo, la familia, el trabajo, las relaciones, tudo gira em torno de isto. Por isso, ao hablar de neoliberalismo em las iglesias, hablamos também deste yo que se ha crescido, desse yo que se ha crescido de maneira muito grande las perspectivas também da igreja. Porém, em Brasil, eu não sei se é o mesmo em outros países, ao abordar o tema do impacto do pensamento neoliberal em las iglesias, há que também falar do impacto de los discursos religiosos de la iglesia en el pensamiento neoliberal. Hay un jornalista que es un experto en política, de nombre Otávio Guedes, que habló que lo pensamento liberal en Brasil, neoliberal, ha asumido la teología de la prosperidad como parte de su discurso. ¿No es también muy extraño que no es muy distinto saber, no es muy distinto, hay un eco, no es muy distinto saber que por isso que muchos liderazgos políticos que no tienen un perfil religioso, tienen un pastor que es su mentor espiritual, porque há um cambio de discursos. Como a teologia de la prosperidad habla de lo sucesso de lo indivíduo, ela acaba por conferir sentido, ser assumido por estes agentes políticos é mais que isto. Se torna também um elemento que legitima a aproximação de las pessoas da igreja a estes discursos. Tivemos acá uma eleição em São Paulo, que é a cidade próxima de onde eu vivo na cidade perto de São Paulo, que um dos candidatos a maior em la cidade tinha um discurso extremamente marcado por prejuízos, por ódio neoliberal, pero que quase se ha conseguido ir para a segunda ronda, com uma votação muito expressiva, porque falava que dentro de uma mistura de coach, de discurso religioso, de neoliberal, falava assim: não há que lutar por direitos trabalhistas, há que se tornar um empreendedor e ser dono de sua própria vida. Uma forma de mascarar esta realidade. Isto está adentrando em las igrejas com uma força muito grande. Por isso, o resultado do encontro desses discursos, o êxito individual, se converte em uma bendições de Deus, por um lado, ou o sucesso
por su propia vida, por otro en lo discurso más de lo poder. Volvemos entonces a uma teologia retributiva, em que a falta de êxito é a consequência de la incapacidade do indivíduo para promocionar-se. E dentro das igrejas, la ausência de uma comunhão com Deus, de um pacto com Deus. Este tipo de discurso cambia la mirada social, la mirada solidária, la mirada também de lutar por la defensa de la vida del outro, porque la culpa es del outro. E para tornar ainda mais terrível essa situação de cambio de sentidos, partindo de los conceitos de honor e de vergüenza, hay que ver que el auge o aumento de la extrema derecha em Brasil sempre teve extrema derecha, pero é um grupo muito chico. Pero agora há uma perspectiva de que 30% de las personas que votam, que têm voto, assumem-se como parte de la extrema derecha. Estas pessoas e este grupo ha promovido o discurso de ódio, o discurso de prejuízo, o discurso de la luta, de lo conflito, que antes era uma vergüenza, se cambia agora em honor. É um honor odiar alguém. Nadie deste grupo se pode ter uma boa noite de sueño se não tiver odiado alguém durante o dia, porque há que estar em um conflito, em uma guerra, em uma luta. E isto se ha involucrado também em las iglesias. Para las iglesias, el conflito, el odio, las práticas de violência sempre foram como que algo de uma vergüenza muito grande. Pero ahora se cambia em valor. E os liderazgos que têm el poder e que utilizam el poder de forma violenta são exaltados como pessoas que defendem a verdadeira fé. Com isto, se agudiza el sentimento e, pior, se torna um valor explicitar-se el prejuízo. Hablar que tiene odio de determinados grupos passa a ser um valor e não uma vergüenza. E dentro das igrejas, não só o prejuízo clássico da sociedade, o prejuízo por as questões de gênero ou de sexualidade, pero também qualquer pessoa que pensa diferente do liderazgo há que ser odiado, há que sofrer a violência. Com isto se agudiza em muito os conflitos e também se promove as divisões de maneira muito grande. Há, há dois tipos de divisões. As divisões que se dão involucrados em estes grupos de la derecha, porque há também uma percepção que para quem está em la extrema direita, quem está em la derecha já está em la izquierda, ou seja, qualquer um que não seja como eu é inimigo. Então, dentro desses grupos se promovem as divisões, porque são grupos que vivem do conflito e da violência. Pero também acontecem as divisões por as violências sofridas por pessoas, por grupos, por organizações. O resultado disto é que as igrejas cambiam sua mirada e su rol em el mundo para um rol apenas de promover
la aproximación de los ser humano de Dios, para que este ser humano pueda hacer un pacto con Dios y tener la bendición de Dios y se autopromover. O sea, el rol de las iglesias es una evangelización para el suceso daquela que se agrega a la comunidad de fe. Y con esto se pierde la mirada más comunitaria, la mirada más social, la mirada también educativa. Não é papel da igreja a promoção da dignidade humana, não é papel, não é rol da igreja a dignidade humana, a promoção da dignidade humana, a promoção da educação. Isto é algo que não compete à igreja. A igreja apenas anuncia o Cristo, filho del rei, que vai promover todos e todas a príncipes e a vitoriosos. Com isto, também el aspecto comunitario se pierde de más. La pandemia ha tornado aún más fuerte esta situación, porque en la medida en que las personas descubren que pueden conectarse a Dios de su casa, con su computador, y yo no soy contra la transmisión de los cultos, pero se cría también una perspectiva de que yo puedo vivir mi fe sin me relacionar con otro, con la otra. Y ahí la dimensión comunitaria se pierde y la exacerbación de lo individuo que tiene su culto en la hora que tiene disponibilidad, el culto que tiene disponibilidad, el servicio, ¿no? El servicio, la hora en que tiene disponibilidad, do tipo que tiene disponibilidad y que habla o que se quiere escuchar. Entonces se busca atender los deseos de lo yo en las celebraciones que también no son más comunitarias. Por eso, diante de un cuadro tan terrible, quien va a hablar un poco de la esperanza y de las posibilidades de Néstor, pero yo soy un biblista y no puedo me fugir de la responsabilidade de dizer que é hora, que é para nós um reto volver ao Evangelho. Na perspectiva da valorização e da defesa de los aspectos comunitários da fé, de la solidariedade como um valor, de la utopia também como uma possibilidade. Há que ser persistente. El bispo Frank tiene esperanza. Yo quiero llegar perto del bispo Frank para tener un poco más de esta fe que el bispo tiene. Yo tengo la palabra en portugués teimosia, yo no sé si existe en español, pero obstinación, yo soy obstinado. Yo no abro mão de luchar por la iglesia, por la comunidad, por el evangelio que puede transformar la vida. Y creo que este es el reto que tenemos hoy para desarrollar. Diante de una situación tan compleja, hay que volver a lo evangelio. Y hay que estar también más perto del bispo Frank para tener una fe con más esperanza. Yo busco esto, bispo, y es sincero que yo hablo, que yo quiero tener más esperanza. E por isso é importante esse tipo de conversatório que pode nos ajudar a involucrar, a desenvolver a esperança. Estou encerrando com 1 minuto de tempo. Gracias. Extraordinario. Qué desafío ahora para Néstor Míguez. Uno y otro cada vez más justo. Néstor, ¿qué vamos a hacer? El único don que no posee es cumplir con el horario. Néstor Míguez, doctor en teología y magíster en antropología social y política, profesor invitado en universidades y centros de investigación de diversos países y conferencista a nivel internacional, fue presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y es presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y mucho más, y fue mi profesor en ICEDEP. No dice eso acá.
pero yo lo digo. Bienvenido, Néstor. Ahora te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Lo primero que tengo que hacer es decepcionar a Paulo, porque si cree que yo le voy a traer el camino de la esperanza, el camino de la esperanza viene de la mano de Jesús y yo lo único que puedo hacer es apuntar a él. Eh, Más vale lo que yo quiero hacer en esta tarde es mostrar algunos de los elementos que ustedes ya han señalado, que han penetrado en la teología cristiana del neoliberalismo, y ver cómo se configuran y por qué nos llegan de esa manera. Por eso lo he llamado esto o he sugerido que hablemos del mito destructivo del neoliberalismo. Y porque quiero justamente mostrar cómo el neoliberalismo se va configurando como una nueva mítica de esta sociedad. Y todos estos elementos de penetración en la sociedad y en la iglesia que acaba de señalar Paulo, provienen justamente de esta forma en que se va reemplazando el fundamento ético mítico de una sociedad por otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una manera de entender el mundo que de alguna que forma una especie de sustrato sobre el cual vamos apoyando todas nuestras ideas parciales. Estas ideas de cómo funciona el mundo, qué es el mundo, qué es la vida humana, se expresan de alguna manera en lo que llamamos mitos, en el sentido que los antropólogos le damos a la palabra mito, ¿no? Como aquellos relatos que sostienen la vida de una comunidad. Los griegos tenían sus mitos, trataban de explicar el mundo a través de las luchas y conflictos de los dioses. Los babilónicos tenían sus mitos y trataban de explicar también. Y la construcción bíblica fue tomando esos mitos y refutándolos, construyendo su propia comprensión de lo que es la vida humana. Esa comprensión básica de la vida humana, debidamente deformada por las filosofías y demás, subsistió durante muchos siglos, por lo cual se hablaba del mundo occidental y cristiano, ¿no? Porque esa era la mitología que lo sostenía. Y más allá de que muchas veces se desconocía y se actuaba en contra de esos mitos, se seguían sosteniendo como si fueran los fundamentos y valores. Lo que hace el neoliberalismo explícitamente, y lo llaman justamente batalla cultural, es procurar modificar eso. Es decir, esos mitos cristianos no sirven para nuestra sociedad, necesitamos otros mitos. Ahora, esto no es que se me ocurrió a mí decir que esto es así, esto es la implícita intención del neoliberalismo. Von Hayek, Friedrich von Hayek, uno de los primeros y principales autores del neoliberalismo, lo dice explícitamente. Hay una cita, le voy a pedir a Daniel si la puede compartir, en la cual él expresa en el primer párrafo del primer libro. Dice, empezando el libro, un libro que se llama justamente Individualismo y Gestión Económica. La religión en sí no nos da una ayuda suficiente en estas materias. Se está hablando de la ética y de la vida cotidiana. Está demostrado por los esfuerzos de la Iglesia
para elaborar una filosofía social completa y por los resultados totalmente contradictorios a los que llegan quienes parten de las bases cristianas comunes. Está diciendo claramente que el cristianismo no sirve para la vida cotidiana. El cristianismo no sirve para la gestión económica. El cristianismo no sirve para la gestión política. Y agrega, aun cuando sin lugar a dudas la disminución de la influencia de la religión es un motivo importante de nuestra actual desorientación moral e intelectual, fíjense cómo plantea el tema. El mundo está en una desorientación moral e intelectual. El mensaje cristiano no lo puede resolver. Su renacimiento no disminuiría mucho la necesidad de principios de orden social de aceptación general. Por lo tanto, seguiríamos requiriendo de una filosofía política que vaya más allá de las normas fundamentales, pero generales que la religión o la moral nos proporciona. Es decir, hay que superar el pensamiento cristiano, hay que dejarlo atrás, hay que crear una nueva filosofía que sea adecuada para la gestión económica, política, cultural de la actualidad. ¿Por qué llega a esta convicción? Hay otro elemento que está detrás de esto, que es, aunque parezca mentira, el concepto de evolución. ¿Qué dice von Hayek? Y no pongo una cita porque son varios capítulos de sus libros donde trabaja esto. Él dice, la evolución en el planeta Tierra llegó a su punto máximo con el Homo sapiens. Hasta allí, la evolución biológica de la supervivencia del más apto nos trajo al Homo sapiens. Aquí ya no es posible ir más allá en la evolución biológica. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos superar la evolución biológica mediante la evolución cultural. Si la primera manifestación del ser humano biológicamente llegó hasta este punto, lo llegó a través de la horda. Para superar lo que nos deja la evolución biológica, tenemos que ir más allá de la horda. La horda devino en clan, el clan devino en tribu, devino en estado, devino en sociedades comunitarias. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir más allá de la horda, del clan, de la tribu, del estado y de la comunidad. Y ese más allá es el individuo. La máxima expresión de la condición humana es el individuo solo, autorresponsable, aislado de la comunidad, el que no le debe nada a nadie. Esta es la expresión máxima. Por eso esa idea de la libertad es la destrucción de las limitaciones que el Estado le pone al individuo. De ahí que todo lo que represente la acción comunitaria es en realidad un retroceso, una vuelta atrás a la horda. Porque el futuro es entonces el individuo solo, aislado, autosuficiente. Ahora bien, para que ese proceso pueda seguir, es necesaria la desigualdad, no la igualdad, porque la igualdad supone una comunidad de iguales y cuando todos son iguales no hay tensión para el crecimiento.
La evolución se alcanzó justamente por la supervivencia del más apto. Y entonces, si todos somos igualmente aptos, no hay una nueva etapa de la evolución. Por lo tanto, la desigualdad es beneficiosa y necesaria para la evolución. ¿Por qué? Porque los que sobresalen muestran justamente el individuo exitoso y los demás tratarán de imitar ese individuo exitoso, lo que le permitirá ser más exitoso todavía. Por eso, el ideal es justamente ¿quién? El multimillonario, el exitoso total que logra poner en un orden subordinado todos los otros seres humanos. Por lo tanto, el neoliberalismo no defiende la democracia. No es que, se aleja del socialismo, de la comunidad, tampoco la democracia le sirve. Y en última instancia tampoco le sirve el mercado. Por eso se resuelven los monopolios. Por eso esa concentración extraordinaria, pornográfica de la riqueza a nivel mundial. Cuando en las iglesias, como decía Pablo recién, se exalta el que logra el emprendedurismo y demás, ¿qué es lo que se está poniendo? Se está asimilando este concepto que trae el neoliberalismo, las expresiones más dramáticas del neoliberalismo. Dice explícitamente von Hayek en uno de sus libros, en una nota al pie, dice, hablando del Evangelio, dice, el amor al prójimo está muy bien para las relaciones familiares. Ahora, cuando se lo pretende llevar a la dimensión social, es el camino del infierno. Repito, el amor al prójimo, una nota al pie de von Hayek, una nota sobre el Evangelio. De más está decir que tanto Mises como von Hayek, como Rothbard y los otros autores significativos claramente se expresan en contra del cristianismo en muchas formas, burlonas incluso. El amor al prójimo está bien para las relaciones familiares. Cuando se lo quiere hacer una dimensión social, es el camino del infierno. El camino del paraíso es la competencia. Es la de un individuo frente a los otros, es procurar no ser igual a los demás, sino lograr diferenciarse. Este es el mito de la base del neoliberalismo. Ese mito, ¿qué lleva? A despreciar totalmente al otro. Y las expresiones más claras de eso es la de un norteamericano, Murray Rothbard, que es el que inventó ese término de anarcocapitalismo que tanto resuena en Argentina, se debe a Rothbard. Y Rothbard dice, el Estado debe retirarse de todas las actividades humanas. Y da algunos ejemplos muy concretos de por qué la decisión individual de una persona tiene que estar por encima de las decisiones del Estado. Ahí yo saqué algunas frases de Rothbard para ilustrar esto, si las podemos compartir. Viviana. Ahí se puede leer, sí. Rothbard sostiene que los padres no deberían tener la obligación legal de alimentar a sus hijos, vestirlos y educarlos, ya que tales exigencias serían coactivas y privarían a los padres de sus derechos.
Fíjense a dónde llega esta expresión del mito destructivo neoliberal. Los padres no deben tener la obligación legal de alimentar a sus hijos, ni vestirlos, ni educarlos, porque esas son exigencias del Estado que se les imponen y hace que los padres no puedan decidir qué hacen con sus hijos. Por lo tanto, se opone también, y el encomillado es porque es una cita textual, a la normatividad de la asistencia obligatoria a las escuelas. Acá lo hemos escuchado en boca de algunos de los diputados, Venegas Lynch. Paradoja, Venegas Lynch, pariente del Che Guevara, ¿no? Guevara era Guevara Lynch y este Venegas Lynch tienen un tronco común. Y también se opone a las leyes que prohíben que los niños trabajen y se ganen la vida, a las leyes sobre el trabajo infantil que han impedido. Fíjense a dónde llega esta expresión. Las leyes que prohíben que los niños trabajen y se ganen la vida porque esas leyes sobre el trabajo infantil han impedido por sistema, por la fuerza, la entrada de los niños en el mercado laboral y privilegiando de ese modo a sus competidores adultos. Fíjense a dónde llega. Estoy leyendo textualmente de Rothbard. ¿Por qué hablamos entonces de un mito destructivo? El niño debe competir por un puesto de trabajo, o sea, para poder vivir y comer, ya que los padres no tienen la obligación de hacerlo, con los adultos. Y finalmente, y no podía llegar a otra conclusión, considera que es necesario que se permita el libre mercado de niños. Esto eliminaría este desequilibrio, llevaría a cabo una transferencia de bebés y de niños desde padres que no lo quieren o no los cuidan a padres que desean ardientemente tenerlos. Todos los implicados, los padres biológicos, los niños y los padres adoptivos que los compran, saldrían ganando en este tipo de sociedad. El libre mercado de niños. Claro, quien puede más, puede lo menos. Por eso también la ex canciller argentina de este gobierno neoliberal hablaba del mercado de órganos. Si se puede vender un niño entero, ¿por qué no se puede vender una parte? Esto es el mito neoliberal. Volvamos entonces a la expresión y voy cerrando con esto. Como ven, no con mucha esperanza. No les estoy trayendo un mensaje de esperanza, les estoy poniendo qué nos espera si no somos capaces de resistir a este mito neoliberal, si no somos capaces de volver atractivo también el Evangelio, más atractivo que los discursos de odio, si no somos capaces de recuperar esa dinámica que hace del amor al prójimo el principio solidario y no el camino del infierno, si no somos capaces de volver a descubrir la comunidad como el espacio de la vida humana. Muchos años atrás, allá por 1940 y tantos, Albert Camus escribió una obra de teatro que se llama Calígula. Desde su punto de vista existencialista, él pone en el personaje de Calígula una dimensión que uno la lee y parece que está hablando de ahora. Calígula era el amante y enamorado de su hermana, Drusila. Cualquier relación con la realidad argentina es pura casualidad. Y enloquece y desprecia, por lo tanto, a su esposa. Enloquece y justamente enloquece a la muerte de Drusila y trata de construir un mundo donde lo único que pueda imperar sea su única voluntad. Y obviamente termina solo matando a todos a su alrededor.
porque es la única forma que puede asegurar que solo sea su voluntad la que predomina. Esta visión anticipada de Camus también tiene otra visión anticipada, voy terminando, una visión anticipada de otro gran visionario, Walter Benjamin, muerto por el nazismo, que ya más de un siglo atrás, en 1921, escribió 3 páginas que se llaman El capitalismo como religión, y que nunca llegó a completar porque después la persecución nazi lo fue extremando y quedaron entre sus obras inéditas una cantidad de textos sueltos que nunca llegó a poder completar. En el capitalismo como religión, él se opone a la tesis de Max Weber y dice, el capitalismo no surge como consecuencia del protestantismo calvinista. Él dice, el capitalismo viene a reemplazar al cristianismo, viene a ocupar el lugar del cristianismo como una nueva religión. No tengo tiempo acá de explicar todos los detalles, pero eso es lo que estamos viendo cuando hablamos de una teología de la prosperidad, del emprendedurismo cristiano y demás. Cómo el capitalismo está reemplazando a la religión cristiana, porque eso es lo que se propuso desde la frase inicial de Hayek. La religión ya no sirve, necesitamos una nueva filosofía superadora que sirva para gestionar este mundo, que refleje al ser humano en el cúlmine de su evolución, que es el individualismo. Por eso hablamos de un mito destructivo. Por eso hablamos no de que la fe cristiana tiene que combatir al neoliberalismo, sino que el neoliberalismo vino para combatir a la fe cristiana. Y cualquiera que lea el Sermón del Monte por un lado y los dichos de Hayek o de alguno de sus secuaces por el otro, no podrá menos que ver que no hay compatibilidad alguna entre el Evangelio de Jesucristo y el mito neoliberal. La pregunta es, ¿cuál de esas filosofías fundantes, cuál de esas maneras de comprender y sostener la vida en el mundo? No hablemos también de las consecuencias ecológicas y muchos otros temas que me quedan en el tintero. Pero ¿cuál es la manera de ver el mundo que puede asegurar la vida en este planeta y cuál es la que le está destruyendo? Hasta aquí llegué por ahora. Muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias y me queda ahora presentar a nuestra redactora, Inés Simeone, que tiene una maestría en Teología e Historia por la Universidad Metodista de San Pablo y es pastora jubilada de la Iglesia Metodista del Uruguay y miembro de la red de liturgia de Red Clay. Muchas gracias, Inés, por aceptar el desafío de reaccionar a estas exposiciones y ayudarnos al diálogo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que no va a ser fácil reaccionar porque primero gracias por la invitación, gracias por la confianza para que pueda aportar en una provocación y con preguntas que en la verdad yo diría que las 3 palabras diversas, la palabra de Frank me llenó de esperanza. me encantó descubrir, no, recordar esta América Latina cristiana y metodista, indígena, afro, con diversidad
de expresiones que decide que deben estar en unidad y en diálogo para poder enfrentar las problemáticas que tienen en sus localidades. Esto es sobre lo de Frank, que me llenó de esperanza. Después, escuchando a Pablo, me empezó a caer el alma, como se puede decir, en el sentido, yo la verdad ya conozco bastante de la realidad de Brasil, pero de verdad el neoliberalismo en las iglesias brasileñas, en la sociedad brasileña, se siente muy fuerte y necesita grupos fuertes para poder reaccionar frente a esta realidad. Como dice Pablo, que a él no lo bajan de su fe, no lo bajan de su lucha, y es esto lo que hay que hacer. Un poco estoy haciendo el comentario a cada uno, porque me parece que esto ayuda a plantear cuestiones. Y después Néstor, que Pablo dijo que nos iba a traer esperanza, pero que terminó de desarmarnos, pero que nos presentó una realidad que está ahí. Una realidad que no es falsa, no es que está en los libros, es una realidad que la vivimos, y si queremos verla, la vemos a través de los medios de comunicación, a través de todo lo que hacemos todos los días, a través de lo que expresa muchas veces nuestra juventud, a través de las reacciones de bipolaridad en nuestros países, en lo que tiene que ver con lo político, a través de la falta de sensibilidad que empieza a presentarse en las sociedades. Y no voy a entrar en detalles de todo lo que dijo Néstor, porque realmente, yo no sé si ustedes lo sintieron así, pero yo lo sentí muy, muy fuerte. Y entonces yo venía pensando, ¿qué se puede preguntar frente a esto? Y ya desde el otro día, el lunes, conversamos en privado, el grupo aquí, Frank y Paulo, Daniel, Viviana y Néstor y yo ya me veía venir cómo iba a ser la cosa. Y la pregunta que me quedó, y que estoy segura que que quedó a ustedes: ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Estoy segura que todos los que estamos aquí somos 45, somos personas de fe, estamos acá porque creemos en el Evangelio de Jesucristo. Creemos que Jesús nos trae los elementos, los instrumentos necesarios para resistir. Nos trae los elementos necesarios para ganar esperanza. Y yo ahí atrevidamente pensé que, mirando desde nuestras comunidades de fe, en todo este contexto presentado, no se puede decir más que tenemos un enorme desafío por delante que nos convoca a conocer las realidades globales, pero también las realidades locales, porque hay que empezar por la realidad local y buscar instrumentos de organización y resistencia. Desde siempre, no es nuevo, desde siempre la dinámica, poder, dominación, reacción, resistencia ha sido una constante. Ha sido una constante en todos los grupos humanos. El movimiento de Jesús se desarrolló en medio a la dominación del Imperio Romano y del templo judío. Y de ahí nació el mensaje que recibimos de Jesús. El movimiento metodista en la Inglaterra del siglo XVIII se desarrolló en medio de un ambiente de revolución
y crisis, y de falta de respuestas de las instituciones eclesiásticas de la época. Así nació el movimiento. ¿Cómo ven ustedes que debemos, ahí le pregunto a Néstor, a Paulo y a Franklin, ¿cómo ven ustedes que debemos resistir desde nuestras comunidades en esta América Latina sufrida? En esta América Latina que en este momento está, yo diría, reconociendo en el momento que estamos viviendo, pero no estamos logrando salir de ese momento. Entonces, bueno, ¿qué nos sugieren ustedes? Y si, por supuesto que no hay respuestas rápidas para esto. Y yo casi diría que para 2025, desde el Centro de Estudios Metodistas Wesleyanos, podamos tener instancias en las que se pueda conversar sobre esto. ¿Cómo debe ser nuestra resistencia, nuestra organización ante esta realidad? Porque reconocer la realidad está, la reconocemos todos, la vivimos en la piel. Pero ¿qué hacemos? Y bueno, y después quería decir lo siguiente, sería una tercera pregunta. Primero, la pregunta es, bueno, y ahora con todo esto, ¿a dónde vamos? ¿No? Y después preguntar puntualmente a ellos esto. Y después lo último, quería comentarles que yo estuve trabajando este último año en la construcción de un libro, en la verdad organizado por Claudio Ribeiro de Brasil, que fue traducido al español, se llama Teología Protestante de la Liberación, actualidad del pensamiento de Julio de Santa Ana. Este libro tiene varios textos de teólogos actuales, y entre ellos Leonardo Boff, Jung Monsun, y el tema del ecumenismo y la reflexión sobre la iglesia y los pobres, porque en la verdad, cuando hablamos de un neoliberalismo que nos está aplastando, que nos está cambiando la forma de ver y que nos está anulando, casi diría, como cristianos y cristianas, no reconociendo el Evangelio. Entonces, bueno, en la verdad nos hace a todos mucho más pobres de lo que ya éramos. Entonces, si ya teníamos una América Latina pobre, ahora tenemos una América Latina mucho, mucho más pobre. Entonces, en estos textos se traen reflexiones justamente en esta línea. Y una cosa que me gustaría compartir es lo que las palabras de Julio de Santana cuando dice: la misión de las comunidades cristianas debe conectar el profesar la fe bíblica y la lucha por condiciones sociales y concretas del pueblo. Y yo ahí sumaría, y resistir al neoliberalismo, porque Julio de Santana no vivió este momento, vivió otro momento de América Latina. Y ahí el autor de este texto habla del Departamento Ecuménico de Investigaciones que surgió en los finales de los años 60 y que contó con muchísimos profesores, economistas, teólogos, historiadores, que se reunían casi todos los años para reflexionar y producir material en un lenguaje que las iglesias pudieran, o que algunos pudieran entender y pasar para las iglesias, para que se pudiera cambiar la situación que vivía América Latina en aquellos tiempos. Entonces, mi pregunta ahora, ahí va también para los tres: ¿contamos hoy con algún grupo que se reúna con frecuencia para realizar reflexiones sobre nuestra realidad? ¿Contamos con grupos así? Si no contamos, es urgente tenerlos. Y aquí termino mi reacción, que creo que ya hablé demasiado. Bien, varias preguntas para los tres, así que
les dejo la palabra, no sé quién quiere comenzar y tenemos algunas preguntas más en el chat. No sé, Frank, Paulo, Néstor. Bueno, mientras yo, a la última pregunta, Inés, le voy a salir al cruce yo. Mira, estamos armando una mesa continental de reflexión de la red CLAE, justamente con Bien. esta misión. Así que, bueno, Genial, genial, ¿qué más? genial. Pero eso por lo menos está ahí empezando a trabajar, gracias a Dios. Voy a comenzar justamente por esto último. Eh, si hay, si hay un pecado que no podemos cometer, es el de la ingenuidad, ¿no? Ya mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Cuando yo hago este análisis que, que Inés calificó como demasiado duro o brutal, es porque no se puede, Pero real, ¿eh? Ojo. sí, sí, que no se puede confrontar si uno no conoce, si uno no sabe realmente qué es lo que quieren, qué se proponen, cómo se proponen, qué argumentos desarrollan. Yo creo que es fundamental esto de poder trabajar en profundidad donde radica justamente la gran confrontación. Porque si no es, digo, el desconocimiento produce esto. Si yo le pregunto en Argentina a los votantes de Milei si están de acuerdo en la venta de niños, seguramente la mayoría diría que no, pero sin embargo lo votaron. Y el problema es que a poco que lo van votando, se van convenciendo de que eso puede ser. El discurso de odio se va incorporando desde una militancia del odio, que no surge por casualidad. Está inscripta en la base de ese mito. Porque en el fondo, esa teoría de la evolución es la lucha de todos contra todos, pero desalojando a Hobbes, la lucha de todos contra todos sin Estado, o sea, sin regulación, donde solo van a sobrevivir los más aptos. Lo que nos propone es una carrera de Bolt contra una niña paralítica de 5 años y darle el premio a Usain Bolt porque la ganó. Esto es el neoliberalismo, dicho en forma muy, muy sencilla. Nada más que va a haber un Usain Bolt y todos los demás vamos a perder la carrera. Y cuando la carrera es por la supervivencia, significa que este empobrecimiento general, esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios, esta disminución en la capacidad de empleo que está ocurriendo a nivel mundial donde se impone el neoliberalismo, es parte de su proyecto. No es porque le sale mal, es porque le sale bien. Ese es el problema. Porque esa es en el fondo la propuesta. Voy a la segunda parte entonces. A un filósofo ateo, Slavoj Žižek, que escribió 3 libros sobre Pablo. Uno directamente sobre Pablo y en otros 2 libros capítulos enteros muy exhaustivos sobre las cartas de Pablo. Y un periodista le preguntó, ¿por qué usted se preocupa tanto si no es cristiano ni creyente, por qué se preocupa tanto por Pablo? Y la respuesta de Zizek fue, si Pablo
pudo crear comunidades antiimperiales con una mentalidad distinta del imperio. En medio del terrible imperio, algo podemos aprender de él. Es decir, nosotros tenemos en nuestra teología buscando algunos elementos que nos ayudan no ya a la resistencia, sino yo que insisto es en la resistencia y anticipación. Si no somos capaces de pensar, inspirados por el Espíritu, una forma distinta de vida y decirle a los jóvenes, no, no se trata de luchar contra el neoliberalismo, se trata de ir más allá del neoliberalismo, de construir otro modo de relación humana. No digo ya de sociedad, porque lo que está en juego no es simplemente la sociedad, es la forma de la relación humana con Dios, con su prójimo, con toda la creación. Eso es lo que está en juego. Y ahí es donde tenemos que volver entonces a las fuentes del Evangelio, a las fuentes de la teología bíblica, para ir redescubriendo la forma que, sin ingenuidad, vamos pudiendo encontrar los caminos de superar este mito destructivo del neoliberalismo. Bueno, yo voy Muy bien. a continuar la charla. Primero, yo voy a empezar por algo que Néstor tem enfatizado y que yo creo que es muy importante. Só se puede enfrentar. Yo me acuerdo que las personas dicen que para se expulsar un demonio hay que llamarlo por el nombre. Tenemos que conocer el nombre del demonio que nosotros enfrentamos. Por eso no se puede tener ingenuidad. Hay que conocer. Y hay que conocer también que no se puede transitar en este mundo de la religión con las mismas armas de este grupo, porque muchas veces queremos utilizar las mismas metodologías, pero no se puede. Hay que tener un poco más hay que profundizar un poco más las cuestiones para podermos reemplazar nuestra teología. Yo me acuerdo, yo soy de la militancia de lo milenio pasado, empecé mi militancia política y teológica en lo milenio pasado, y esto es una realidad. Algunos de nosotros acá tenemos esta virtud, porque en los años de 80, 90 empezábamos a lucha y yo tenía una perspectiva muy positiva del ser humano. Eu trabalhei em algumas instituições ecumênicas e pensavam se eu trouxer a consciência para as pessoas, eles vão ver os problemas e vão fazer a diferença e vão mudar, vão cambiar o mundo. Há que reconhecer que o ser humano tem uma maldade muito grande também, que tem seus demônios e que para este mundo neoliberal esses demônios são muito buenos. Por isso, eu não sei se habla egoísmo em português, não sei como é em espanhol, pero as pessoas que se cierram em si mesmas, que têm só olhos para sua própria vida, sua própria prosperidade, esta é uma realidade que necessitamos lidar. Por isso, não se pode ter um discurso que não pressuponha o cambio de las personas. Hay que cambiar la manera que la persona tiene de ver el mundo, las personas y su entorno. Isto é muito complicado. Não é um discurso que encanta as pessoas, que atrai as pessoas. Muito pelo contrário, é algo que separa, porque há que cambiar e há que mirar o outro como alguém que é igual,
para el mundo neoliberal la fragmentación no es un problema, es una virtud. Toda fragmentación produz lucha, produz conflito e produz também isto que Néstor ha exposto muito bem. Por isso que eu hablo que quando hablamos de comunidade, há que perceber que é também um contradiscurso. Pero eu me acuerdo que hablávamos nosotros preparando esta charla, que eu estou buscando um texto que ha lido há muito tempo de Hugo Asman, El papel de la filosofía, que dizia que diante do mundo neoliberal, né, o pensamento neoliberal é como uma parede de pedra muito grande, um muro de pedra muito grande e muito forte. Há que mirar as gretas para que se pueda trabalhar e conseguir espaço para transformar, para quebrar este muro. Devemos começar a mirar essas gretas, esses espaços. O bispo Frank falou, por exemplo, do reconhecimento que em América Latina não se habla 3 ou 4 línguas, se habla mais de 40, 50 línguas. Somos multiculturales, somos marcados por la diversidade e o diálogo que respeita a diversidade é um valor que devemos volver e buscar. Pero devemos reconhecer esses signos de esperança e buscar transformar em possibilidade de ir cambiando o pensamento das pessoas. Há que volver a uma teologia evangélica, no bom sentido da teologia evangélica, de um Jesus que se encarne na realidade humana e cambia, de um Pablo que tem capacidade de enfrentar o Império Romano hasta com ironia. Há que também nascer ironia deste mundo neoliberal. E também, um ponto mais, e me encerro por acá para o Bispo Frank também poder falar, há que pensar em teologias que têm suas dimensões políticas, públicas, que não abram mão, que tenham as mãos colocadas em los aspectos culturales, los aspectos sociales, los aspectos más amplios de las relaciones humanas. Pero hay que tener una mirada muy importante en estas grietas que nosotros tenemos en nuestro continente y también en nuestras iglesias. Pero, Bispo Frank. Bueno, en primer lugar, muy rico, creo, los aportes de todos. Y bueno, coincido, ¿no es cierto?, que estamos con una realidad que es pésima. Como lo ha descrito Néstor, como también lo ha descrito, digamos, Pablo. Ahora, en medio de eso, también coincido, ¿no es cierto?, en esta cuestión de recuperar una lectura de los evangelios, volver a una teología evangélica, pero creo que hay algo que quizás tenemos que tener presente, que el cristianismo es algo contracultural. Hay un sentido contracultural que hoy me parece se hace más fuerte. Este tema de ser comunidad, el desafío de construir comunidad, digamos, en medio de fuerzas que dispersan de distintos modos, económicas, políticas, etcétera, como ustedes se puede escribiendo. Acá hay una cuestión contracultural que tenemos que tener presente. Y seguramente este camino no es fácil. Un poco Inés preguntaba por dónde comenzamos. Creo que comenzamos con este desafío de poder creer en este Jesucristo que transforma la vida y que genera comunidad. Y creo que esto hoy es desvalorizado.
¿no? Como lo dijo Néstor en su discurso en forma permanente. Y es todo un esfuerzo. ¿Cómo empezamos? Y andando y probando. No hay una receta, digamos, por dónde empezamos. Ir encontrando en cada espacio la posibilidad de un testimonio creativo desde el lugar donde estemos y donde también tenemos que recuperar la cuestión de lo ecuménico, porque lo ecuménico en última instancia es reconocer a otros. Lo ecuménico es también poder ver, ¿no es cierto?, que no a los otros como enemigos o competidores. El ecumenismo es algo que nos enseñó en los años 70 y 80 y justamente, ¿no es cierto?, poder unirnos en el compromiso. ¿Mm? Todo el compromiso que muchas de las iglesias tuvieron, inspirados en la teología latinoamericana y el compromiso con los derechos humanos, fue un compromiso ecuménico con otros. También se ha desvirtuado, ¿no es cierto?, el concepto del ecuménico, que queda algo romántico de unidad o de amorosidad, y que creo que es mucho más que eso, ¿no es cierto? Entonces, me parece que recuperar este sentido de comunidad, necesitamos ser comunidad en una sociedad que nos dispersa, y que el poder encontrarnos es gracia de Dios, ¿no? Como ocurría con las primeras comunidades cristianas primitivas, ¿no? No sabían si iban a poder volver a encontrarse por el tema de la persecución del Imperio Romano. Bueno, quizás la persecución hoy se presenta de otros modos, pero las fuerzas dispersantes son muy grandes, y no podemos quedarnos con la descripción solamente, digamos, de lo duro y del muro que tenemos por delante. ¿Por dónde empezamos a perforar? ¿Con qué empezamos a perforar? ¿Eh? La historia muchas veces da testimonio que se cambia por allí, por lo pequeño, por aquello que pareció insignificante y de repente provocó una transformación. Es lo que yo veo en este momento, ¿no es cierto? Eh, y es eso lo que tiene que alimentar nuestra esperanza. Eh, pero creo que justamente esta convicción de no renunciar a la esperanza. Esto tiene que ser lo que nos caracteriza como cristianos y como cristianas, digamos, en este continente. Bueno, agradezco la exposición de todos, que creo que han sido aportes muy positivos y muy significativos para seguir conversando. Y para seguir conversando, voy a traer algunas de las cosas que están en el chat, algunos aportes, algunas preguntas que un poco ya han sido respondidas, pero quiero que las puedan escuchar así en el cierre pueden retomar algo. Pregunta Iram, ¿qué tan relacionado está el tema con la frase Dios no es religión, es relación? Alicia Torres dice que humildemente no cree que la simple resistencia genere esperanza, que el neoliberalismo nos desafía a otras teologías políticas. Alguien de la VL señala que en América Latina hay una fragmentación del movimiento social, lastimosamente, y eso dificulta desarrollar una resistencia articulada. Alejandro dice que las charlas le están recordando a un profesor del seminario, Miguel de la Torre, que habla de la teología de la desesperanza, que lleva a actuar y a ser creativo, que no es jugando dentro de las reglas del juego, y al final esto puede llevar a cambios necesarios. Leonardo nos llama a volver atractivo el mensaje que predicamos, a dar ejemplo, a volver a un evangelio de la compasión. Alicia nuevamente dice, Milei no ganó solo por propuestas o mitos neoliberales, creo que también un camino que encontraron los sectores sin poder de rechazar la incoherencia de sus representantes, discursos sobre derechos humanos sin prácticas que los respaldaran. Agradece los aportes. Alejandro dice que el cristianismo sí es contracultural, que a veces olvidamos que Jesús no fue bien visto en su tiempo.
también de VL. Sin embargo, el imperio absorbió a la iglesia con Constantino. Adriana nos dice que revisar nuestras teologías, pero también nuestras prácticas institucionales, iglesias, instituciones educativas, organismos ecuménicos. ¿Cuánto hemos o estamos tomando de ese sentido común neoliberal de los 90 para acá nos han ido permeando? ¿Cómo aportar? Pregunta Leonardo, empezar cambiando nosotros. Me quedé con la inquietud, dice el obispo Américo, en relación al recupero de la mística, la espiritualidad, aquellas narrativas y prácticas que apasionan. ¿Por dónde caminar en este sentido? Y no solo les comparto todo esto, sino que a la vez les invito a que puedan cerrar los tres con algo que quieran compartirnos o responder a alguna de las cosas que han escuchado. Eh, Quizás para ir cerrando, frente a algunas de las preguntas que escuché rápidamente, eh, haciendo referencia, digamos, al contexto, ¿no es cierto?, que era aquí de Argentina, ¿no es cierto?, donde se mencionaba a Milei, ¿no es cierto?, por qué llegó al poder. Eh, Evidentemente es porque hay una fragmentación, evidentemente también, digamos, hay otros sectores políticos que no han logrado dar respuestas y también por eso surge este tipo de política neoliberal. O sea, esto llegó también, tenemos que hacer una autocrítica, cómo llegó y por qué llegó, ¿no es cierto? Este tipo de política yendo concretamente a la situación en la Argentina. Y, y creo, digamos, que no hay una receta. Y yo diría, ¿cómo salimos? Saliendo, caminando, descubriendo a Jesús, fortaleciendo la espiritualidad, como decía el obispo Américo, buscando eh, esperanza, digamos, y alimentándonos mutuamente y siendo comunidad. Creo que es fundamental esta cuestión de encontrarnos eh, eh, y poder discernir el camino que tenemos por delante. Hasta aquí. Yo voy también a hablar para no ser lo último, porque que Néstor se queda ahí con la llave para cerrar, pero yo no quiero contestar, yo voy a cerrar con la lembranza de una filósofa, Hannah Arendt. Yo no me acuerdo el libro, pero hablaba sobre el milagro, como los cambios que empiezan en las pequeñas cosas. Y tomó como ejemplo Rosa Parker, una mujer negra en los Estados Unidos que se recusó a cambiar de lugar en lo bus, e esto después de su prisión y otras cosas más, empezó el movimiento que enfrentó todo lo apartheid en los Estados Unidos, lo movimiento civil. Debemos buscar los pequeños espacios también como espacios de esperanza. Y volver al Evangelio, recuperar la espiritualidad, la comunidad, la solidaridad. Es una tarefa de sembradores que se cabe para nosotros ahora. Entonces cerro con esta lembrança que muchas veces en una situación de una dominación muy grande, pequeñas atitudes, pequeñas cosas puede hacer toda la diferencia, que possamos nosotros también nos unimos para sembrar también esperanza. No me den la responsabilidad de cerrar, porque lo que yo quiero es abrir justamente, ¿no? Creo que esto simplemente nos sirve como incentivo
porque es necesario profundizar en estas cosas. Lo que hemos dado es apenas un pantallazo, una mirada donde no entramos en todos los elementos políticos, económicos, eh, en la complejidad de las cuestiones culturales, en el lugar que ocupa la virtualidad, en el lugar de las redes, en todo lo que significa la idolatría del dinero. Es decir, la temática en la cual nos encontramos es muy, muy grave. Pero yo quizá me limitaría a volver a los primeros versos del Evangelio de Juan. En él estaba la vida, y esa palabra se hizo carne. Yo creo que el único camino que tenemos es hacer carne la palabra, ser seguidores de Jesús en eso de hacer carne la palabra. Y obviamente que hay que recuperar una cierta mística y espiritualidad, pero esa palabra se hace carne en la comunidad. Las místicas y espiritualidades personales, esas devociones, eh, van a seguir fomentando el camino del individualismo si no las transformamos en, como bien dijo Frankie, construcción de comunidad. Yo creo que hay que volver justamente a la materialidad del Evangelio, volver a pensar que hay que dar de comer a los niños, que hay que educar, que hay que sanar, que hay que volver a una teología de lo gratuito en un mundo donde a todo le ponen precio. Yo insisto en estas tres cosas que Jesús hizo gratuitamente. Jesús alimentó, Jesús sanó y Jesús educó gratuitamente. Estas son las cosas que no pueden entrar en el mercado. Y es ahí donde creo que las iglesias, tomando justamente el mensaje de Jesús, tomando justamente la teología de Pablo, la teología del Apocalipsis, que hay que revisarla porque dice mucho, nos describe este mundo mucho mejor de lo que a veces, que de lo que yo mismo pueda hacer. ¿No es cierto? El Apocalipsis no es una descripción de lo que vendrá, es una descripción de lo que estamos viviendo. Hay que retomar ese mensaje y hacerlo materialidad. Curiosamente, el camino de la espiritualidad hoy pasa por la recuperación de la materialidad del Evangelio, que la palabra se haga carne. Y yo creo que ese es el camino de la resistencia, pero también el camino de la esperanza. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias a Frank, a Paulo, a Néstor y a Inés. Muchísimas gracias a todos quienes participaron y se quedaron hasta el final. La verdad es que nos quedamos, supongo, con estas últimas imágenes de la respuesta que va ocurriendo, aconteciendo desde lo pequeño en este tiempo de Adviento que comienza, que nos llama a prestar atención a aquellos lugares más marginales y a lo que ocurre en lo pequeño y cómo Dios obra en lo pequeño y nos trae luz y nos trae vida. Muchísimas gracias. La verdad que nos quedamos con muchísimas cosas para seguir charlando. El año que viene seguramente vamos a tener algún seminario o alguna propuesta para que podamos seguir dialogando, que es tan importante. Nos despedimos ahora. Muchísimas gracias del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos. No sé si Daniel, ¿querés decir algo? ¿De cerrar? Fin de año. No, simplemente agradecer nuevamente a Frank, a Paulo, a Néstor y a todos ustedes que han acompañado. Me parece que como aperitivo fue sustancioso. Por eso seguramente han quedado muchas
preguntas, inquietudes y necesidad de abrir nuevos caminos de reflexión. Si eso se ha logrado, estamos muy conformes con haber hecho este encuentro. Gracias, Inés, también por tratar de hilvanar las distintas ponencias que ha ayudado a detonar estas preguntas que han surgido en el chat. Y bueno, como decía Viviana, sí, es un comienzo para enfrentar el Adviento, ¿no? La esperanza, que como muchas veces decimos, la gran diferencia entre el optimismo y la esperanza, ¿no? El optimismo necesita ver cosas objetivas para estar optimistas. Obviamente no hay ninguna cosa objetiva actual que nos permita ser optimistas, pero la esperanza traspasa eso y está basada justamente en aquellas cosas que esperamos, pero que aún no vemos. Y eso es lo que nos va a ayudar a, como decía Frankie también, a empezar a salir saliendo y hacer haciendo y a tratar de encontrar respuestas trabajando juntos y juntas. Así que las más ricas bendiciones para todos y todas, sus comunidades, sus familias, sus distintos pueblos que conforman esta gran América Latina. Y si Dios quiere, el año que viene nos encontraremos sonando en esta misma nota, tratando de profundizar algunos temas. Muchas gracias nuevamente y muchas bendiciones.